Fue asesinado un obispo guatemalteco que había criticado los abusos. El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte con un bloque de cemento poco después que regresó a su residencia en la noche de este domingo. La muerte del prelado de la Iglesia Católica. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó este lunes en los términos más enérgicos el asesinato Fuentes de la Iglesia en Guatemala Católica dieron a conocer que el obispo Juan Gerardi estaba estrechamente vinculado con las gestiones de la Iglesia. El homicidio ocurrió 2 días después que el obispo Gerardi emitiera un El clérigo informe. asesinado ayer fue obispo en esa nación centroamericana en 2 ocasiones y había sobrevivido La 2 trágica intentos muerte de Monseñor Juan José Gerardi continúa trayendo A principios del decenio de 1980, un gobierno militar obligó al obispo Gerardi a exiliarse. Monseñor esta madrugada fue asesinado. Existe gran consternación e indignación por el crimen cometido contra Monseñor Juan Gerardi. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Asumimos responsablemente en conjunto esta tarea de romper el silencio que durante años han mantenido miles de víctimas de la guerra y abrió la posibilidad que hablaran y dijeran su palabra, contaran su historia de dolor y sufrimiento, a fin de sentirse liberadas del peso durante años las ha abrumado. El 24 de abril de 1998, miles de personas se congregaron en la Catedral Metropolitana de Guatemala para presenciar la entrega del proyecto de recuperación histórica REMI. Este fue el cumplimiento al sueño de Monseñor Juan José Gerardi, quien se convirtió en el portavoz de millares de víctimas del conflicto armado en Guatemala, que durante 36 años marcó la historia del país. Monseñor Gerardi era considerado un objetivo político. Él había sufrido persecución durante el conflicto armado interno. Él fue obispo de la diócesis del Quiché, región de Guatemala en donde se cometieron la mayoría de las masacres. Él denunció estas masacres. Él tuvo una reunión con su santidad el Papa Juan Pablo II, a quien le comentó la situación que se está viviendo en Guatemala. El Papa le dijo que regresara a trabajar a su diócesis. Monseñor Gerardi, a su regreso a Guatemala, fue nombrado obispo auxiliar de esta arquidiócesis. Fue nombrado coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, desde donde realizó acciones de denuncia. Y en el apoyo como coordinador general de la oficina, se impulsó el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica. El REMI fue el primer intento por rescatar la memoria histórica en Guatemala, lo que incomodó a las esferas de poder y protagonistas del conflicto, porque dicho documento diera paso a demandas judiciales de las víctimas del conflicto armado. 50 horas después de la presentación pública del documento, Monseñor Gerardi se convierte en una víctima más de los mismos represores. Nosotros nos vimos obligados a constituirnos en querellantes adhesivos en este proceso. Lo exigía la justicia, lo exigía la vida y el ministerio de Monseñor Juan José Gerardi, y lo exigía también la misma sociedad guatemalteca en un caso tan especial.
La muerte de Monseñor Gerardi pone a Guatemala en la mira internacional. La paz que se firmara 16 meses atrás estaba siendo cuestionada. La presión hacia el gobierno del presidente Álvaro Arzú se hizo sentir. Sin embargo, en su período no se lograron avances en las investigaciones. Posteriormente, personal de su equipo de seguridad sería sentenciado por el asesinato. Desde un inicio, la escena del crimen fue alterada por elementos del Estado Mayor Presidencial, con el fin de obstaculizar la investigación. Desde el momento mismo de la ejecución y lo que se ha logrado saber en la investigación, la manera en la que ésta se produjo, evidencia la actuación de un cuerpo de esta naturaleza, de una expresión del poder oculto. El mensaje que buscaba explicar la existencia de una conspiración para el asesinato de Monseñor Gerardi, la existencia de la actuación y de la operación de un aparato clandestino, expresión del poder oculto, en todo el proceso, desde el asesinato, el control de la escena del crimen y la manipulación y el manejo del proceso judicial. Al querer desacreditar a ese mensaje, al querer dejarlo sin validez, se hace por la vía de desacreditar, desprestigiar, deslegitimar a las personas que llevaban este mensaje. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y los testigos que por la parte acusadora estaban siendo presentados. Durante el proceso, se contó con situaciones que obstaculizaron las investigaciones y la aplicación de la justicia. Otto Ardón fue el primer fiscal del caso. En su periodo, no se lograron avances en las investigaciones. Al año, renunció al proceso. Por otro lado, la Sala Cuarta de Apelaciones anuló la sentencia en primera instancia, ordenando repetir el debate. Pero la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa decisión. Y es que en Guatemala es muy difícil enjuiciar a los militares, sobre todo en asuntos de carácter político. Es una gran resistencia, no solamente del ejército como institución, sino también de aquellas instituciones que se han acoplado a prácticamente sus designios durante muchos años. Entonces, enfrentarnos a este tipo de situaciones es bastante difícil. Continuó con las investigaciones Selvin Galindo, quien al año siguiente también renunció al caso, reemplazado por Leopoldo Seisi, que continuó a pesar de las presiones. Los jueces tampoco se escaparon de amenazas. Los miembros del Tribunal de Primera Instancia desistieron de seguir conociendo el juicio. Mientras tanto, la jueza Yasmín Barrios, quien sí continuó conociendo el caso, sufriría un atentado una noche antes de iniciar el debate. Es, por así decirlo, una actuación casi encadenada, la ejecución, el lavado y control de la escena del crimen y posteriormente la actuación concertada en distintos momentos del proceso. Empieza obviamente por el acoso a los eventuales testigos, la persecución, la amenaza que se produce contra ellos. La situación empezó a complicarse en función un poco, diría yo, del avance de la investigación. Es decir, era una cuestión de causa y efecto, ¿no? O sea, nosotros avanzábamos en la investigación y se iban dando ese tipo de amenazas. Desde el inicio del caso, la confabulación se hizo notar, con la fabricación de hipótesis que intentarían desviar la atención del asesinato político. El fiscal Ardón ordenó la captura de Carlos Bielman, un indigente que nada tenía que ver con el caso y que posteriormente fuera liberado. Inmediatamente surge en su defensa y de forma gratuita el abogado Mario Menchú, un personaje que con sus declaraciones favoreció la tesis castrense. En el caso del asesinato de Monseñor Gerardi, se contó con un plan bien establecido que involucró a un miembro de la Iglesia, el padre Mario Orantes. Cuando se presentó la acusación, una primera acusación
en contra del padre Orantes en el año 99. Eso lo hizo el fiscal Ardón. Él planteó esa acusación y lo hizo por el delito de asesinato, ¿verdad? Y ponía al padre Orantes como autor material del hecho. Es decir, en esa época la fiscalía lo que estaba buscando era decir, bueno, el padre Orantes es el autor material del crimen y se acabó el problema. Es decir, creo que era una acusación que no tenía mucho sustento, ¿no? Más que el peritaje del doctor Reverte, que decía que el perro había atacado a Monseñor, pero eso cómo demostraba que el padre era el autor material de la muerte. Es decir, era algo totalmente contradictorio. Con este plan se pretendía demostrar que las heridas en el cráneo de Monseñor Gerardi provenían de la mordedura de Balú, un viejo y enfermo pastor alemán, propiedad del padre Orantes. Para ello, el Ministerio Público acudió al antropólogo español Manuel Reverte Coma para validar esta falsa hipótesis. En la medida en que la hipótesis favorecida por la Fiscalía en primera instancia de el móvil pasional no cuaja y no logra ser sustentada, se introduce un nuevo elemento con la llegada de este aparente científico español que introduce elementos, digo yo, desde el punto de vista de la actuación casi cantinflescos en el manejo del caso, en una manera también de vulgarizar, que es en otro sentido una manera también de continuar con esta acción de golpear a la imagen de Monseñor Gerardi, lo que él representaba. Por aparte, 2 expertos guatemaltecos y 3 norteamericanos descartaron la hipótesis de las mordeduras de perro, entre ellos los médicos Mario Iraeta y Mario Guerra, quienes participaron en la necropsia, y posteriormente el investigador Jack Paladino, el experto en mordeduras Norman Sperber y el forense de Texas, Robert Box. Para causar mayor confusión, se genera otra hipótesis. En esta se involucra a Monseñor Efraín Hernández y a familiares de este, vinculándolos con la banda Valle del Sol, a la cual se le atribuían robos de imágenes en iglesias católicas. El señor Luis Mendizábal trabajó esta hipótesis con gente del Estado Mayor Presidencial, según denunció ante la juez Flor de María García Villatoro, el hermano del capitán Byron Miguel Lima Oliva, el señor Juan Carlos Solís Oliva. Esto prueba de que fue una hipótesis muy fabricada, pero mal fabricada, ¿ya? Nosotros incluso en la investigación que practicamos, porque no quisimos descartar esa teoría, ¿verdad? Tratamos de investigar sobre el asunto porque actuando dentro del principio de objetividad había que hacerlo. Hicimos algunas pruebas, por ejemplo, de las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, ¿verdad? Tratándolas de comparar con miembros de esa banda y realmente nunca encontramos nada. A través de las investigaciones se descartaron todas las hipótesis expuestas, excepto una, la que involucra la participación del Estado. Como parte, como le decía, de las diversas teorías que podían formular en relación a abrir líneas de investigación para poder establecer qué había pasado con la muerte de Monseñor, o en ese momento, quién le había dado muerte, pues no se podía también descartar la idea de un crimen político. Yo creo que así como se investigó la cuestión del perro Balú, así como se investigó la banda Valle del Sol, así también había que investigarse la idea de un crimen político. El tribunal escuchó a más de 100 testigos y le dio credibilidad a varios que confirmaron la participación de miembros del Estado en el asesinato. El taxista Diego Méndez Perucina, quien se encontraba de turno la noche del 26 de abril, brindó el número de placas de vehículo oficial que estuvo rondando la parroquia de San Sebastián la noche del asesinato. Trasladó la información con un sacerdote, quien nos la hizo llegar a nosotros. Se investigó y se determinó que era un vehículo que pertenecía al Ministerio de la Defensa y cuyo vehículo estaba pues asignado al destacamento militar de la zona de Chiquimula, en donde el coronel Byron de Israel Lima Estrada fue comandante. Otra declaración importante fue la de Óscar Chex,
quien fuera especialista del ejército y conocía sobre la vigilancia física y telefónica de la que Monseñor era objeto. Incluso aseguró haber visto en la inteligencia militar un expediente con la foto de Gerardi. Igualmente importante fue conocer la declaración de Gilberto Gómez Limón, quien evidenció la salida del especialista Obdulio Villanueva de la cárcel de Antigua Guatemala el 26 de abril, cuando aún guardaba prisión por el caso Saz-Rompich. A ello se suma la declaración de Jorge Aguilar Martínez, miembro del Estado Mayor Presidencial, quien afirmó ver llegar al capitán Lima a esa dependencia en compañía de varios hombres vestidos de negro. Finalmente, se contó con la declaración de Rubén Chanac Sontay, exmiembro del ejército, quien en el debate identificó a los militares como participantes en el crimen de Monseñor Gerardi. Y usted era el mismo que me ayudó esa tarde y era el mismo que estaba en la tienda. Llevaba como 3 cervezas. Era usted. Como le dije, usted fue. En la madrugada del 7 de junio de 2001, luego de varias horas de espera, el Tribunal Tercero de Sentencia dicta su resolución en presencia de reporteros, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. Por el asesinato de Monseñor Gerardi, 3 militares fueron encontrados culpables por el cargo de ejecución extrajudicial: el coronel Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el especialista militar Obdulio Villanueva. Por complicidad, se condenó al sacerdote Mario Orantes. A los militares se les condenó a 30 años de prisión por autoría y al sacerdote católico se le condena por complicidad. Finalmente se modificó la participación de las personas, o sea, se les encontró siempre responsables, pero como cómplices. Por lo tanto, se les redujo la pena de 30 años a 20 años. Al sacerdote Mario Orantes finalmente no se le modificó. Las diversas pruebas fueron suficientes para evidenciar la participación de los 3 militares y el padre Orantes. Sin embargo, existen indicios de la participación de otros actores intelectuales y materiales del hecho. El juicio por la muerte de Monseñor Gerardi contó con decenas de acciones dilatorias presentadas por la defensa de los militares. A pesar de estas acciones, se logró que la Corte Suprema de Justicia confirmara la culpabilidad por la muerte de Gerardi a los militares y el sacerdote Orantes, y más adelante fue ratificado por la Corte de Constitucionalidad, finalizando así esta etapa del proceso. El caso Gerardi trascendió fronteras. Grupos interesados en promover la injusticia con fines políticos han generado falsa información, con el objetivo de desacreditar el trabajo de la ODA y de la Iglesia Católica en el esclarecimiento de la muerte del obispo, utilizando a profesionales que se prestan a este juego. El primer personaje con estos antecedentes es el doctor Reverte Coma, quien años atrás se vio involucrado en las exhumaciones realizadas en El Salvador, donde causó escándalo por sus afirmaciones. Lamentamos que la ciencia está al servicio, digamos, a intereses muy particulares, mezquinos, por encima de la dignidad de las víctimas, ¿no? Creemos que lo que él hizo fue un agravio a las víctimas en el país, un agravio al pueblo salvadoreño, porque no se puede tratar de victimario a las víctimas, ¿verdad? Inocentes. Y bueno, lamentamos que de igual manera lo haya querido hacer aquí en Guatemala con la dignidad y la memoria de lo que fue un obispo mártir. Pocos días antes de dictaminarse sentencia de apelación en el caso Gerardi, se presentó la publicación del libro ¿Quién mató al obispo?, donde se trata de desacreditar la hipótesis contra los militares y dejar el homicidio como algo que solo vincula a la Iglesia. Con mi experiencia puedo decir que Maite Rico y Lagrange, una periodista española y el otro un periodista francés, totalmente modificaron
la verdad sobre el caso, sobre la muerte el asesinato de Monseñor Gerardi. Querían implicar a la Organización de los Derechos Humanos del Arzobispado dentro del crimen y liberar a los militares. De Lagrange y Maite Rico se han caracterizado por ser autores de libros polémicos. En 1998 publicaron Marcos, la genial impostura. En 2004, ¿Quién mató al obispo? Y más adelante, Operación Che, una mentira de Estado. Una trilogía con una clara inclinación política e ideológica. Ellos dos no es el primer libro que escriben a favor de la ultraderecha. La reacción y la ideología de Lagrange y de Rico es estar en contra de todo aquello que había sido dirigido por Monseñor Gerardi en la creación del REMI Guatemala Nunca Más. Estamos complacidos de que la primera fase del juicio haya llegado a su final, pero no estamos totalmente satisfechos, porque evidentemente quisiéramos saber quién es el autor material del hecho y quiénes los posibles autores intelectuales. Esto nos va a obligar indudablemente a constituirnos en una nueva fase en querellantes adhesivos. Más de 5 años transcurrieron para que el juicio llegara a su fin y la fuerza de la verdad se impusiera sobre los enemigos de la paz. Esta sentencia fue histórica porque por primera vez en la historia de Guatemala se condenaba a oficiales del ejército por la comisión de un crimen político. Es una actuación permanente, es una actuación sistemática, es una actuación a distintos niveles del proceso y con capacidad de operar. Más de 100 testigos, más de 14 peritos, más de 300 documentos, corroboran una situación muy concreta. Este fue un crimen de Estado. Como cristianos, como seguidores de Jesús, como abanderados del perdón, también nosotros como iglesia estamos preparados para perdonar. Pero eso sí, queremos saber a quién perdonar y de qué perdonar. Creo que esta es una posición muy simple, muy justa, digámoslo así, de sentido común. Sobre todo, dignificando una persona tan especial como lo fue Monseñor Gerardi.
de la historia de su pueblo e hizo viva la justicia con las voces de los que dicen no al miedo, dando vida por la vida que es más fuerte que el olvido, que le dio muerte y él murió, ni muere su pueblo.